Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos en el mes de agosto, hemos celebrado el aniversario de la creación de la República de Bolivia y nos encaminamos hacia el Bicentenario. Hablaremos sobre nuestra patria, sobre Bolivia, y lo haremos con un reconocido analista de la realidad nacional. Me refiero a Henry Oporto, quien es sociólogo, investigador y ensayista. Estimado Henry, muchas gracias por aceptar esta invitación para nuestro espacio digital. Un placer, Oscar. Henry, hace algún tiempo leí un ensayo tuyo que se publicó también hace no mucho tiempo, titulado ¿Cómo somos?, en el cual analizabas la idiosincrasia del pueblo boliviano, nuestras principales características. ¿Por qué no nos compartes como introducción a este tema en el aniversario de la Fundación República? ¿Cuáles son tus hallazgos de esta investigación? Yo diría que la conclusión tal vez más general que se puede deducir de este estudio es que la cultura importa. La cultura entendida como el conjunto de hábitos, valores, costumbres que se reflejan en los comportamientos individuales y colectivos. Es decir, son rasgos de la idiosincrasia, del carácter, de la personalidad social que distinguen a unas sociedades, a unas naciones y otras. Pues bien, en el caso de este trabajo, yo he puesto énfasis en identificar ciertos rasgos del carácter nacional que me parecen particularmente relevantes a la hora de explicar las causas del atraso nacional o de las dificultades que tenemos para emprender un camino más rápido de desarrollo. Entre estos rasgos, hasta cierto punto disfuncionales, está, por ejemplo, el bajo nivel de confianza que existe en las relaciones interpersonales en Bolivia. Hay estudios que corroboran esto. Por ejemplo, el mapa mundial de valores, que es un estudio muy reconocido a nivel internacional, ha señalado, este es un dato del año 2019, que en Bolivia 9 de cada 10 bolivianos expresa desconfianza, expresa recelo, recela del prójimo. Y también se observan altos niveles de desconfianza hacia los extranjeros, aunque esto, según no debería sorprendernos mucho, ¿no? Porque verdaderamente eso está marcado o está marcando la historia nacional. Bueno, la circunstancia importante es de que cuando una sociedad tiene bajos niveles de confianza, tiene más dificultades para generar instituciones, para construir organizaciones sólidas, para tener un Estado estable, eficaz. Nos cuesta, por eso mismo, a los bolivianos mucho trabajar en equipos. Tendemos a la fraccionalización, la disgregación de esfuerzos, las tendencias centrífugas son las que marcan mucho la vida nacional. Pues bien, creo que la desconfianza es un rasgo muy perjudicial para la construcción de una sociedad. Pero junto con la baja confianza en Bolivia, yo observo como otro rasgo importante el victimismo, la tendencia que tenemos muchos bolivianos a victimizarnos, ¿no? A eludir nuestras propias responsabilidades, sean individuales, sean colectivas, ¿no? Frente a nuestros problemas. Parece que nos resulta a cierto punto más cómodo trasladar la responsabilidad a otros. Por ejemplo, los bolivianos solemos trasladar la responsabilidad, la culpa de muchas de nuestras adversidades a los extranjeros, al conquistador español, a los gringos imperialistas. Los chilenos son por antonomasia, ¿no? Responsabilizados de nuestras desgracias nacionales, en fin. Y este elemento es cultural, creo que afecta la construcción de una sociedad más segura, más confiada en sus propias posibilidades. Pero no son los dos únicos rasgos. En el trabajo también pongo énfasis en resaltar la importancia de la aversión a la competencia. Creo que los bolivianos eh, tenemos rechazo a competir. Preferimos siempre buscar el atajo, es decir, el favor político, el padrinazgo, a eludir
la competencia basada en el mérito. Y esta, por supuesto, es una característica sobre todo de la administración pública, donde no hay funcionarios elegidos o muy pocos por méritos propios, sino más por la muñeca, por la influencia política, en fin. Y todo esto se complementa con el desprecio por la ley. A los bolivianos nos encanta producir leyes. El Parlamento, sobre todo desde los tiempos del MAS, es una fábrica de leyes, ¿no? Adoramos el papel sellado, pero no tenemos el hábito de cumplir, de acatar la ley. Más bien tendemos a ser una sociedad bastante revoltosa que está permanentemente cuestionando la legalidad, y esto puede explicar la dificultad para no tener en Bolivia un Estado sólido, ¿no? Para no tener Estado de Derecho, para tener un orden de legalidad muy frágil. Creo que estos son rasgos del carácter nacional que incluso pueden permitirnos explicar por qué en Bolivia el populismo aprendió tanto. Yo creo que en Bolivia no solamente hay fenómenos populistas, sino incluso una cultura populista de larga data, ¿no? Y quizás este es un tema sobre el que podríamos Sí. volver más adelante. Sí, me gustaría que después entremos con mayor profundidad en ello, pero antes, Henry, en 4 años más cumpliremos el bicentenario y si no me equivoco es un tema que has trabajado en muchos ensayos, creo que ya en los años 90 publicaste algo sobre ello y me gustaría saber desde un análisis de la perspectiva histórica, ¿cuáles consideras que han sido los principales logros de nuestra república durante estos 196 años, pero también cuáles han sido nuestros principales fracasos? Bueno, para hablar de logros, fracasos, éxitos o cuestiones pendientes, creo que es forzoso recordar las condiciones tremendamente adversas en que Bolivia nació a la vida independiente, nació como república, ¿no? Un territorio muy vasto, pero donde el espacio económico no alcanzaba sino a un tercio o quizás menos de la geografía nacional, ¿no? Un territorio muy despoblado, ¿no? Con zonas muy importantes, por ejemplo, el oriente, el norte boliviano, que estaban en una situación de casi total aislamiento, muy desconectados de los grandes centros comerciales, administrativos del país. Un país que tenía muchas dificultades para lograr la estabilidad política, ¿no? Éramos prácticamente un país, aunque teníamos en ese momento puertos en el Pacífico, pero estaban a tal distancia que prácticamente éramos un país mediterráneo, por lo tanto, alejados de las grandes corrientes comerciales, ¿no? Y por si fuera poco, rodeados de vecinos bastante ambiciosos y que tenían claramente objetivos amenazadores sobre el territorio boliviano. En estas condiciones difíciles es que nació Bolivia, ¿no? Y considerando ese punto de partida tan precario, creo que se puede reivindicar como un logro importante, ¿no? El que Bolivia haya sido capaz de sobreponerse a estas adversidades, haya podido reponerse de varias guerras, de varias revoluciones, haya podido rehacerse una y otra vez, ¿no? Para superar varios infortunios que ha vivido a lo largo de su historia y en definitiva ha evitado lo que pudo ser el destino de un Estado fallido, que era una posibilidad por las condiciones tan difíciles que marcaron nuestro nacimiento. Afortunadamente eso no ha ocurrido, ¿no? Y creo que si hacemos un balance de los últimos 50 años, podríamos decir que Bolivia es ahora un país económica, social y territorialmente mucho más integrado, ¿no? Y que está además viviendo un acelerado proceso de urbanización. Alrededor de 2/3 de la población vive ya en las ciudades, ¿no? Y estamos además viviendo también un rápido proceso de modernización, aunque muchos dirán es una modernización sin desarrollo, y creo que es verdad. Lo cierto es que la gran mayoría de la población boliviana es mestiza, alfabetizada, ¿no? Tenemos una lengua común que es el castellano, ¿no? Por supuesto, están los pueblos indígenas, que son grupos sociodemográficos muy importantes,
pero cada vez más integrados con el resto del país. Y aunque los pueblos indígenas preservan, defienden sus identidades étnicas, no hay duda que también participan y comparten muchos aspectos de la cultura nacional común, que es esencialmente mestiza e híbrida. Creo que podemos decir también que desde la Revolución Nacional del 52, las mayorías populares y rurales participan activamente de la vida política del país, han conquistado derechos políticos y ciudadanos muy importantes. Y finalmente, yo reivindicaría como una historia de éxito el progreso de Santa Cruz, ¿no? Creo que es una historia de éxito no solo a nivel nacional, incluso tal vez a nivel sudamericano. Y es un logro de cruceños y también de los migrantes collas que han contribuido significativamente a que Santa Cruz sea una región que crece enormemente y que se ha convertido en una región de oportunidades para muchísimos bolivianos, muchísimas familias de Bolivia. Henry, mencionabas algo que me pareció muy interesante, yo lo expresaría de una forma distinta y es que hemos tenido crecimiento económico en los últimos años, incluso en algunos casos hemos tenido algunos indicadores económicos mejores a los de algunos países vecinos, pero creo que sin lugar a dudas eso no se traduce en desarrollo y el rezago con relación a prácticamente todos los países sudamericanos, excepto lo que ha pasado con Venezuela, que es un drama. Pero incluso si nos comparamos con los 5 países vecinos, eh, el, el rezago de Bolivia con relación a los niveles de desarrollo que ellos tienen es cada vez más grande. ¿Cómo ves la situación actual y qué es lo que nos impide progresar a un ritmo mayor? Bueno, habría que decir que no obstante los logros que he resumido rápidamente, lamentablemente seguimos siendo un país atrasado, ¿no? Con ciertas áreas de desarrollo, incluso se podría hablar polos de desarrollo, pero no es la situación más común en el país. Mantenemos todavía elevados niveles de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, ¿no? Bolivia es un país que en buena parte todavía no ha resuelto las necesidades básicas de la población, ¿no? Tenemos un Estado que sigue siendo muy débil, muy frágil, ¿no? A pesar de que es un Estado que intenta invadir todo, ¿no? Sin embargo, no tiene, desde luego, la capacidad para brindar servicios básicos. Y estoy pensando naturalmente en educación, en un servicio público de educación de mediana calidad, un servicio público de salud que pueda proteger a la gente. Lo hemos visto dramáticamente con motivo de esta pandemia, ¿no? Es un Estado que no garantiza el derecho a la propiedad, es un Estado que no provee un bien mayor, un bien público fundamental que es la justicia. Es decir, tenemos todavía carencias estructurales que arrastramos desde hace mucho tiempo y que son verdaderamente obstáculos para el desarrollo. Y eso nos está mostrando el por qué justamente estamos en una situación de rezago frente a otros países. De modo que hay asignaturas pendientes y quizás la cercanía del bicentenario debería permitirnos reflexionar, discutir abiertamente sobre estas asignaturas pendientes, sobre todo dados los desafíos importantes que tiene un país como Bolivia en el siglo XXI, que son los desafíos de la modernidad, del desarrollo sostenido y sustentable, el desarrollo de integrarnos a la economía globalizada, a la revolución tecnológica, en fin, para todo eso creo que las condiciones actuales distan mucho y verdaderamente son grandes desafíos que tenemos por delante y ahí cobra importancia lo que tú decías, ver dónde están los obstáculos mayores. Y yo creo que pondría énfasis en esta conversación sobre todo en dos cuestiones, ¿no? En la polarización social y en el autoritarismo populista, que me parece que son dos males que arrastramos casi desde la fundación de la República. Es verdad que otros países también están aquejados por estos males. La polarización se ha convertido, lo decía un analista internacional, en una suerte de enfermedad moderna de las democracias desarrolladas, pero eso está ocurriendo en muchos países. La diferencia es que en Bolivia
quizás la polarización es además un rasgo crónico que nos viene desde muy atrás. Y podríamos hablar, si te parece, de estos temas, pues. Sí, sí, ¿Mm? me interesa mucho, me gustaría precisar algo ahí, Henry, porque el tema del populismo y el tema de la polarización creo que son fundamentales. Todos hemos visto lo que ha pasado y creo que es un reflejo de la situación actual en la sesión de la Asamblea Legislativa el 6 de agosto. Y cuando vemos ese mensaje de polarización, de enfrentamiento, de división, claro, uno dice, bueno, nadie se ha enterado que estamos yendo hacia el bicentenario, deberíamos esforzarnos en llegar en mejores condiciones. Pero yo como sociólogo te hago una pregunta. ¿Esa es una polarización que llega realmente al conjunto de la población o es algo más bien promovido, incentivado, utilizado desde el poder político? Porque yo después veo cuando están los bolivianos, por ejemplo, en Santa Cruz lo vemos mucho, entre sí, de distintos orígenes, trabajan, producen, progresan juntos. ¿Cómo hacer para que ese espíritu en el cual todos nos esforzamos hacia un proyecto común de desarrollo fuera de la política, fuera del Estado, también llegue a la política y al Estado? Bueno, mira, Oscar, no obstante esta observación pertinente que haces, ¿no? Yo tengo la impresión de que la metáfora de las dos Bolivias, recuerda que es una expresión que la dijo en algún momento Felipe Quispe, el dirigente Aymara, el Maycu, ¿no? Pero otras personas también la han repetido, ¿no? La metáfora de las dos Bolivias creo que no es del todo descabellada, ¿no? Y esto podrá quizás sorprendente. Y digo no del todo descabellada porque me parece que refleja en cierto modo una realidad compleja, una convivencia difícil, conflictiva y en tensión constante que tenemos en Bolivia y que nos viene desde atrás, lamentablemente. Recordemos que en los siglos XIX y en la primera mitad del siglo XX, Bolivia era una sociedad muy segmentada, muy segregada entre élites criollas y mestizas por un lado y sectores populares, indígenas, rurales por otro. Hoy en día, ¿no? Este desencuentro, podríamos decir, este divorcio, ¿no? Se manifiesta sobre todo como polarización política, social e incluso territorial. Se puede ver que por un lado hay un país de las ciudades, de los estratos medios, ¿no? De la economía formal, de la economía empresarial y de regiones emergentes. Pero por otro lado, está también el país de las provincias, de las áreas rurales, de sectores populares e indígenas que mantienen o están muy aferrados todavía a tradiciones comunitarias muy fuertes, ¿no? Y a veces se percibe que los vasos comunicantes entre una parte del país y la otra son muy escasos, ¿no? Hay visiones distintas, por ejemplo, sobre la economía, sobre lo que debe ser la política, sobre la propia legitimidad del Estado, en fin. Bueno, nada de esto significa que no existan valores compartidos, que no existan conexiones, similitudes. Por supuesto que las existen, ¿no? Las dos Bolivias o estas dos partes del país están conectadas de diversas maneras y comparten muchas cosas importantes. Un ejemplo, la economía popular, ¿no? Que impera en las grandes ciudades es básicamente una economía de mercado. Pero por supuesto, una economía de mercado con las limitaciones de un alto grado de informalidad y de un bajo desarrollo empresarial. Pero la economía popular es una economía de mercado y eso nos está mostrando que muchísimos bolivianos, ¿no? Están habituados a convivir dentro de las reglas del mercado. El problema parece radicar principalmente en la polarización política, ¿no? Que es la que tiende de alguna manera a oscurecer, a minimizar los puntos comunes que tenemos los bolivianos y más bien a magnificar y exacerbar las diferencias, a levantar muros hasta cierto punto artificiales de incomunicación. Un ejemplo, ¿no? Si me permites, ¿no?
La ciudad del Alto o el departamento, sí, la ciudad del Alto y el departamento de Santa Cruz podrían ser perfectamente, ¿no?, economías complementarias. Están en condiciones de eso, de cooperarse, de integrarse y de complementarse. Pero lamentablemente no es lo que ocurre, o solo marginalmente, ¿no? Y más bien hay muchísima gente que lo que hace es exacerbar las diferencias y a generar antagonismos entre alteños y cruceños, como si fueran dos realidades incontrastables que no pueden complementarse entre sí. En fin, creo que lamentablemente la polarización, que sería la forma moderna del desencuentro histórico que tiene Bolivia desde sus raíces, ¿no?, se ha exacerbado muchísimo en los últimos 15 años del gobierno del MAS. Lamentablemente, el MAS ha llegado al poder con un gobierno, con un proyecto político que yo diría es la negación de la nación boliviana y que pone obstáculos constantes a la convivencia pacífica, a la integración, y porque eso definitivamente conviene a sus intereses de un proyecto de poder absolutista que busque el control total del poder y que se nutre justamente de la polarización. La polarización que fomenta el MAS, ¿no?, le sirve, es muy funcional justamente porque divide, antagoniza y es capaz de reinar sobre esa polarización. Ciertamente, ¿no?, es algo que no está en la naturaleza intrínseca de la sociedad boliviana. La polarización es posible de superarse, lo demuestra una región como Santa Cruz, que se ha convertido en un crisol de la nacionalidad, pero hay muchísimos otros ejemplos que podríamos rescatar para mostrar que es perfectamente posible la convivencia armónica en la diferencia, en la diversidad, pero finalmente sin lo que los argentinos se llaman la grieta. Creo que en Bolivia tenemos una grieta en gran medida artificial y que es justamente probablemente el gran desafío político que tenemos de cara al bicentenario. Henry, te agradezco muchísimo, realmente un análisis muy valioso, muy interesante. Y me gustaría comprometerte para que vayas esbozando algunas ideas en un próximo episodio. Ya pudiéramos hablar sobre la agenda de futuro. Hemos identificado todos esos problemas que lamentablemente son tan reales como los has expuesto. ¿Qué debemos hacer los bolivianos para tener una agenda más positiva de construcción de un futuro común en el cual podamos todos integrarnos y convivir en paz y además prosperar? Te agradezco mucho y espero poder tenerte en un próximo episodio para hablar de la agenda de futuro. Pues encantado si hay esta oportunidad de continuar este diálogo, Oscar. Gracias, Henry. Bueno, así estamos, lamentablemente. Los bolivianos estamos ya transitando la tercera década del siglo XXI, cada vez más alejados entre nosotros, cada vez más enfrentados, cada vez más divididos. Y yo insisto, lo que le comentaba a nuestro invitado de hoy. Yo creo que si bien entre los bolivianos tenemos diferencias de culturas, diferencias que vienen de mucho tiempo atrás, cuando trabajamos, cuando nos dedicamos a buscar el progreso, se van superando esas diferencias. Y quizás, así como hablamos de dos Bolivias, y generalmente se refiere en algunos casos a la Bolivia del occidente versus la Bolivia del oriente, o viceversa, o la Bolivia de las ciudades versus la Bolivia del campo, rural, también hay, creo, una lejanía entre la Bolivia política que asusa esta confrontación y esta polarización y la Bolivia de la producción, del trabajo, que en todo el país, en los 9 departamentos, también se expresa en el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo diario de las familias bolivianas que sin mayores diferencias van buscando salir adelante. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.